Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Venezuela, los derechos humanos en riesgo en medio de las protestas. Así titula la reconocida ONG Amnistía Internacional su último informe en el que denuncia el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades del régimen y documenta casos de tortura, de detenciones arbitrarias y de persecución que enfrenta la oposición en Venezuela. Estamos hablando de una situación muy difícil en materia de derechos humanos. El documento es revelado a 3 días de cumplirse el segundo mes de intensas protestas en el país bolivariano, cuya represión violenta deja hasta ahora 39 muertos, 559 heridos y 168 personas arrestadas. Amnistía Internacional ha recibido con preocupación informes sobre abusos a los derechos humanos presuntamente cometidos por grupos armados pro gobierno que con frecuencia habrían actuado contra los manifestantes sin que las fuerzas del orden intervinieran para salvaguardar el derecho a la vida e integridad física. Resulta alarmante que se haya, al parecer, vulnerado el derecho de los detenidos a ser informados inmediatamente de los motivos de su detención para permitirles impugnar la legalidad de la misma y comenzar a preparar su defensa. En el programa La Noche de NTN 24 hablan los protagonistas de la noticia. Desde Londres, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, explica los resultados que arrojó el estudio liderado por la influyente ONG mundial y asegura que la crisis en Venezuela se recrudecerá si el régimen no respeta los derechos humanos y garantiza las condiciones para un diálogo real con los disidentes. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia: el silencio de los países de América Latina frente a la represión que sufre la oposición en Venezuela contrasta con las voces de ONGs como Amnistía Internacional, que exige sin vacilaciones ante el mundo el respeto de los derechos humanos en Venezuela. El punto clave: la reconocida organización internacional presentó este martes un revelador informe en el que denuncia y documenta las torturas, los asesinatos y las detenciones arbitrarias que ha dejado la represión estatal de las protestas que desde hace cerca de 2 meses en las calles cuestionan el régimen de Nicolás Maduro. Amnistía Internacional llamó la atención de la comunidad internacional para que intervenga y promueva un diálogo entre las partes. Lo que a nosotros nos preocupa es que la situación, más que hablar de conflicto civil o de guerra civil, o que me parece un poco desmesurado, que ya de por sí es una crisis muy seria, quizá la más importante desde el año 2002-2003. La salida de esta crisis pasa por poner los derechos humanos al frente de la agenda política. Se necesita que ambas partes se comprometan al respeto de los derechos humanos y al respeto al Estado de Derecho. Se necesita que haya un rechazo claro a la violencia y una aceptación clara por parte del Estado a respetar el derecho a la libre expresión. El punto clave: torturas, tratos degradantes e inhumanos ejecutados contra los manifestantes por parte de las fuerzas del orden venezolanas hacen parte de las pruebas que presenta Amnistía Internacional para documentar sus denuncias. La ONG asegura que en Venezuela hay un uso excesivo de la fuerza. Cifras oficiales indican que 17 integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado han sido arrestados por violaciones a los derechos humanos. 39 personas han muerto, 559 han resultado heridas y 168 más están encarceladas. Amnistía Internacional considera que la grave situación por la que atraviesa el país
podría haberse evitado si el gobierno hubiese priorizado la promoción y protección de los derechos humanos, fortalecido las instituciones que sustentan el Estado de Derecho y combatido los altos índices de criminalidad, así como la proliferación de armas y municiones en manos de la población. El punto clave: poco parecen importarle al régimen venezolano los llamados y las recomendaciones entregadas por organismos como Amnistía Internacional. El cerco contra la oposición cada vez es más estrecho. A María Corina Machado, la justicia chavista le arrebató su investidura legal como congresista. Ante este hecho, y acompañada de miles de manifestantes, la líder opositora intentó infructuosamente ingresar este martes a la Asamblea Nacional, donde fue recibida con gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas del régimen. Las baterías del régimen venezolano parecen cada vez más enfiladas para acorralar a la oposición, pese a que asegura estar dispuesto a un diálogo. Amparándose en los artículos de la Constitución que prohíben a funcionarios públicos aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros, la Asamblea Nacional de mayoría chavista y presidida por Diosdado Cabello despojó del cargo de diputada a la dirigente opositora María Corina Machado. Retiro de la nómina de la Asamblea, todas las credenciales que hacía uso quedan definitivamente eliminadas. Un hecho jugó a favor del oficialismo para destituir de forma expedita a la diputada María Corina Machado. Según el régimen, la diputada infringió la ley al aceptar ser representante alterna de Panamá durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA. La intervención de Machado en Washington para denunciar la crítica situación en su país y el abuso de la fuerza contra las protestas terminó siendo algo inaceptable e ilegal para el régimen de Nicolás Maduro. Yo soy diputada porque así lo quiere el pueblo de Venezuela. La polémica decisión de la Asamblea Nacional fue ratificada 7 días después por el Tribunal Supremo de Justicia. La aplicación de la consecuencia jurídica prevista en el artículo 191 de la Constitución resulta ajustada al caso planteado al operar de pleno derecho ante la aceptación de una representación alterna de un país, indistintamente a su tiempo de duración, ante un órgano internacional por parte de la ciudadana María Corina Machado, quien estaba desempeñando su cargo de diputada a la Asamblea Nacional, lo cual constituye una actividad a todas luces incompatible durante la vigencia de su función legislativa en el periodo por el cual fue electa. El pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia prácticamente acorta el camino para que Machado sea enjuiciada. Esta solicitud de investigación para... El pasado 18 de marzo, la Asamblea Nacional aprobó la moción que permitió iniciar ante la Fiscalía el trámite de retiro de la inmunidad para que fuera investigada por desconocer presuntamente a las autoridades venezolanas. Por asesina, va a ser juzgada por terrorista, va a ser juzgada por delitos de lesa humanidad, por conspiración, va a ser juzgada por desestabilización de este país. Este martes, cientos de personas llegaron a la Plaza Brión de Chacaíto en Caracas para manifestar su apoyo a la diputada Machado. Luego de dirigirse a la multitud, la dirigente opositora iniciaría una movilización hacia la Asamblea Nacional, donde pretendía ingresar a ocupar su curul y hacer valer el derecho que le otorgó el pueblo en las urnas. Es un día histórico porque los venezolanos hemos visto cómo se perpetra hoy un contundente golpe de Estado a la Constitución venezolana. El gobierno, que al mismo tiempo había convocado a una marcha en Caracas para, según su consigna, defender la Constitución bolivariana, desplegó a unidades policiales y militares para impedir el paso a la movilización opositora. Hoy, preguntémonos por qué actúa este régimen de esta manera. ¿Por qué me quieren callar? ¿Por qué lo quieren hacer hoy? Porque tienen terror a la verdad y porque le tienen miedo al pueblo de Venezuela, que salimos a la calle. Con bombas lacrimógenas, la fuerza pública reprimió la marcha. La propia diputada Machado resultó afectada por los gases. Minutos después abordó una motocicleta para trasladarse a la asamblea, pero su esfuerzo resultó infructuoso ante el cerco militar.
Invitamos a nuestros televidentes a opinar sobre la pregunta del día. Pueden escribirnos en redes sociales. ¿Creen ustedes posible un diálogo entre la oposición y el régimen cuando los disidentes venezolanos son encarcelados y son perseguidos judicialmente? Pueden respondernos a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Van a estar apareciendo en pantalla a lo largo de esta emisión. Saludamos a esta hora en Londres a Erika Guevara Rosas. Ella es la directora para las Américas de Amnistía Internacional. Señora Guevara, bienvenida a La Noche. Muchas gracias, Jason Calderón. Buenas noches aquí en Londres, buenas tardes con ustedes. También nos acompaña en Washington, D.C., Jaime Aparicio Otero, es expresidente del Comité Jurídico Interamericano de la OEA y ex embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos. Bienvenido. Buenas noches, Jason. Un gusto estar en tu programa. En Ciudad de Panamá también nos acompaña Ricardo Hausmann. Él es el director del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Señor Hausmann, bienvenido a La Noche. Buenas noches, Jason. Gracias por esta invitación. Quiero comenzar en Londres hablando con la directora para las Américas de Amnistía Internacional a propósito de este informe que han presentado sobre la situación en Venezuela. Estábamos revisando hace algunos momentos un reporte de lo ocurrido este martes, que es un ejemplo de mucho de lo que ha pasado durante las últimas semanas en Venezuela. Una diputada electa por el pueblo es destituida y no se le permite el ingreso a la Asamblea Nacional de Venezuela. Es una diputada de oposición que además se ve envuelta en medio de gases lacrimógenos, que es con lo cual el chavismo o las fuerzas del régimen han intentado dispersar a los manifestantes que protestan contra el gobierno. ¿Cuál es el análisis de Amnistía Internacional sobre los hechos ocurridos en las últimas horas en Venezuela? Jason, nosotros estamos publicando nuestro informe el día de hoy, a casi 2 meses de que se iniciaron las protestas multitudinarias en todo el país. Se iniciaron en el estado del Táchira y se han ido extendiendo en todo el país. Son protestas tanto de simpatizantes del gobierno como de la oposición y la gente que ha salido a las calles a demandar, entre muchas otras cosas, las mejoras en las condiciones de vida, el acceso a los servicios, el deterioro de las instituciones del Estado y en muchos casos la demanda y la exigencia por la salida del presidente Maduro. En este contexto, Amnistía Internacional ha venido monitoreando la situación y hemos documentado casos conducentes a determinar que han existido violaciones de los derechos humanos cometidos por funcionarios del gobierno venezolano, particularmente por las fuerzas de seguridad, específicamente la Guardia Nacional, en su intento por controlar las manifestaciones en todo el país. Precisamente la destitución de la diputada Corina Machado es una muestra clara de la creciente polarización política y el descontento social y la falta de una salida dialogada y pacífica al conflicto que actualmente vive Venezuela y que se ha venido recrudeciendo a lo largo de los años. Durante el programa vamos a revisar punto por punto lo que dice este revelador informe de Amnistía Internacional. Mientras tanto, quiero preguntarle en Washington a Jaime Aparicio Otero sobre lo que está ocurriendo con los opositores políticos en Venezuela. Los líderes políticos que han decidido hacerle frente al régimen de Nicolás Maduro están terminando enjuiciados. Algunos están siendo perseguidos políticamente, como ellos lo dicen, y otros ya están en el exilio, han tenido que huir de Venezuela. En este panorama, señor Aparicio Otero, ¿realmente se está cumpliendo la Constitución venezolana? Bueno, no solo no se está cumpliendo la Constitución, sino todos los compromisos internacionales de Venezuela. Lo que estamos viendo es un claro fenómeno de ausencia de Estado de Derecho, así como lo ha tipificado la propia Carta Democrática Interamericana, de la cual Venezuela es parte. Hoy en Venezuela el Estado de Derecho ha perdido contenido y acá hemos visto 2 ejemplos concretos. Uno es el tema del abuso de poder, el uso ilegítimo de la fuerza contra estudiantes que se ha extendido contra periodistas y la población, la tortura ya comprobada, los crímenes extrajudiciales, las detenciones arbitrarias,
los atentados al derecho de asociación. Y por otro lado, este estado venezolano donde no se respetan las normas elementales de la democracia ha derivado en una acumulación de poderes, es decir, no hay en este momento ningún poder independiente. Por tanto, la persecución política contra los líderes de la oposición, especialmente Leopoldo López y ahora Corina Machado, la hacen por vías de los otros poderes, es decir, que están bajo control del Ejecutivo. En el caso de María Corina ha sido el poder legislativo el que ilegítima e ilegalmente la ha destituido, y ha sido, en el caso de Leopoldo López, una justicia que está al servicio del gobierno la que ha permitido su encarcelamiento y su reclusión en la cárcel en Venezuela. Por tanto, hoy lo que estamos viendo es una falta absoluta de Estado de Derecho en Venezuela.